Buenas tardes, mi nombre es Luis Serani. Hoy vamos a ver el seminario Suspensión de Juicio a Prueba, referido fundamentalmente a los aspectos jurisprudenciales del mismo. Vamos a comenzar haciendo a modo introductorio una pequeña eh, definición, una pequeña conceptualización respecto de qué es esto de la suspensión del juicio a prueba. Vamos a ver que la suspensión del juicio a prueba consiste en un aplazamiento del curso normal de un proceso que eventualmente debería finalizar con el dictado de una sentencia definitiva, y lo que se propone a través de este instituto es la asunción voluntaria del acusado de la obligación de ajustar su conducta futura al cumplimiento de ciertas pautas de conducta. De esta manera lo que vamos a ver es que no solo se procura una solución no punitiva al conflicto, sino que además se hace hincapié en el autogobierno del imputado, a la par de que se le brinda la posibilidad de asumir el papel relevante en la reparación del daño ocasionado. Esta es una postura muy asumida por Mayer, por Julio Mayer, en sus distintas obras, porque es un pensamiento recurrente. Lo que vamos a ver es que si se observa fielmente el cumplimiento de estas pautas de conducta por el plazo temporal fijado, lo que va a hacer es generar una posibilidad abierta de culminar de manera definitiva con el proceso seguido en contra. Es decir, el imputado, si cumple las normas de conducta en un plazo determinado que van a ser fijadas por el tribunal, va a terminar de manera definitiva ese proceso. Pero vamos a ver que en caso del acusado no cumpla con todas o algunas de las pautas de conductas asumidas por este, está latente la posibilidad de continuar adelante ese proceso penal y desembocar en el dictado de una sentencia definitiva. Vamos a ver algunas opiniones, por ejemplo, que han sido dadas por la Cámara Penal, Comercial y Federal, la Sala 1, en el fallo Díaz, por ejemplo, en el cual lo que dice es que el instituto de suspensión de juicio a prueba se encuentra regulado por el 76 del Código Penal. Dicho instituto representa una autolimitación del derecho punitivo del Estado, sujeto a la concurrencia de ciertas condiciones de procedencia y a la anuencia del propio acusado. Recuerden ustedes que se requiere sí o sí la anuencia del propio acusado. La regulación del mecanismo de la suspensión del juicio a prueba presupone admitir la falta de necesidad de imposición de una pena en los casos de autores primarios para evitar una estigmatización primaria. Este es el precedente Díaz del 15 del 7 del 2010 del voto del juez Vázquez. Como ustedes sabrán, ya un poco más adentrado en el positivismo, digamos, de esta figura, se encuentra consagrada en el artículo 76 bis del Código Penal. Y en lo que vamos a referir fundamentalmente a los aspectos más cuestionados. Vamos a ver en este seminario brevemente algunos aspectos más cuestionados de la figura que tienen que ver específicamente con la aplicación y el alcance del instituto. Vamos a ver que respecto a la aplicación y el alcance de este mecanismo de resolución de conflictos, ha generado fuertes discusiones en la doctrina y en la jurisprudencia. Fundamentalmente se han desarrollado dos tipos de teoría: la teoría restrictiva y la teoría amplia. La teoría restrictiva sostiene que la procedencia de la suspensión del proceso a prueba está ligada inexorablemente a la concurrencia de los requisitos temporales de la pena, es decir, que sea 3 años y la posibilidad de una ejecución condicional. Esto vale de suyo que va tanto para la pena del delito como para el concurso del delito. En tanto que la tesis amplia lo que dice es que participa de la idea de distinguir grupos de casos en función de delitos reprimidos con pena privativa de libertad menor de 3 años, así como en aquellos casos donde la pena puede ser superior a dicho monto, pero su ejecución puede ser condicional. Bien, volvemos a citar el mismo fallo, el fallo de la Cámara Penal de Casación Federal, la Sala 1, en la causa Díaz, justamente del voto del juez Vázquez, en la causa
117 y en la causa Camacho también del 8 del 11 del 11, de lo que dice que ello se deduce a una interpretación no forzada de los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 76 bis. La asunción de una u otra tesis tendrá efectos directos, evidentemente, y colaterales en la mayor o menor amplitud de la aplicación de este instituto, en especial sobre la necesidad de contar con el consentimiento del acusador público para su precedencia. Pero vamos a ver que la doctrina judicial fundamentalmente abrigó en su seno esta tesis restrictiva y fundamentalmente esto llevó al plenario Cosuta, resuelto por la Cámara Nacional de Casación allá por el 17 de agosto del año 99, que está publicado en la ley 1999 E851 o en jurisprudencia argentina 1999 3 página 606, y lo que dice es que en síntesis la mayoría de los otrora integrantes de este tribunal de casación lo que van a hacer es que ellos habían fijado los requisitos de procedencia. Y en primero lo que decían es que la pena sobre la que debía analizarse la procedencia del instituto es la reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no superase los términos de 3 años. El término de 3 años. El segundo requisito, que no procedía a la suspensión del proceso de prueba cuando el delito tuviera una pena prevista de pena de inhabilitación como pena principal, conjunta o alternativa. Y el tercer requisito, entendían, era la oposición del acusador público es vinculante para el órgano jurisdiccional. Por último, ellos entendían que el querellante tiene una legitimación procesal para recurrir al auto de suspensión del proceso a prueba. Bien, esta exégesis limitada fue avalada por el presidente Gregorchuk del 3 de diciembre del 2002, que es una oportunidad en la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechaza por inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión denegatoria de una suspensión del proceso a prueba. Vamos a ver que, sin embargo, esta interpretación de la ley penal siempre fue resistida por los tribunales inferiores, que acudieron al expediente de declarar inconstitucional y a fallos plenarios. Muy posteriormente, de sentada el precedente este de Cosuta, fue dejado, digamos, de manera paulatina, fue dejado de lado. Y la Corte Suprema, en el caso Testigo Acosta, del 23 del 4 al 2008, se encolumnó detrás de la tesis amplia, es decir, hubo un quiebre, digamos, jurisprudencial, en el sentido de dotar de autonomía normativa el párrafo cuarto respecto de los dos primeros párrafos del artículo 76 bis, es decir, no sujeta la interpretación del cuarto a los dos primeros párrafos. En esa ocasión se discute la procedencia del referido instituto respecto de un delito que estaba reprimido con pena privativa de la libertad mayor de 3 años. En esa ocasión, la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema señalaron que la interpretación restrictiva de ese instituto representa una aplicación inadecuada de una norma de derecho común que la desvirtúa y la torna inoperante. Acá es lo que se va a recurrir también es al principio pro homine en materia de interpretación de la ley penal, y el fallo mencionado, este fallo Acosta que estamos leyendo, saldó la cuestión debatida de manera favorable a la tesis amplia, es decir, ese quiebre que venía dándose en el plenario Cosuta con el plenario Acosta cambia el criterio jurisprudencial. Vamos a ver que varios autores, por ejemplo como Aboso, hacen algunas interpretaciones, porque dice, él entiende que el 76 del Código Penal debe ser leído de manera propuesta por la tesis amplia, es decir, los dos primeros párrafos de ese artículo regulan una hipótesis diversa a la prevista por el párrafo cuarto de ese mismo precepto legal. Dice, pero además, él deduce que ello de acuerdo al consentimiento del acusador público no es necesario en el primer caso, ya que los párrafos primero y segundo del 76 solo se limitan a exigir que la pena privativa de libertad no exceda de los 3 años. En fin, lo que debemos remarcar entonces acá, la existencia de dos posturas, la restringida que había sido tomada por el presidente Cosuta y que paulatinamente fue dejado de lado hasta que la Corte
en su momento determinado con el fallo Acosta del 23 del 4 del 2008, cambia al precedente de la tesis amplia. El segundo aspecto que vamos a ver tiene que ver con la oposición del acusador público. Ustedes saben perfectamente que el 76 lo que pide es que el acusador público específicamente haga un dictamen. Vamos a ver que existe jurisprudencia. Por ejemplo, podemos nombrar el caso Tolchinsky del 9 del 6 del 2006, que está publicado en la ley en el tomo 2007A, página 289, sala cuarta. El fallo Peña Peilaubet del 3 del 10 del 2008, también publicado en la ley en el año 2009 A 593, y el fallo Camacho del 8 del 11 del 11. Acá lo importante es que en estos fallos lo que importante que ustedes sepan o que ustedes remarquen es menester que el dictamen denegatorio del Ministerio Público Fiscal, el dictamen denegatorio se base en elementos circunstanciales y probatorios del caso puntual. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean elementos abstractos o meramente doctrinarios o invocar jurisprudencia, sino que lo que se requiere específicamente es que esta oposición del fiscal, es decir, el dictamen denegatorio a la concesión de este recurso, de este instituto, sea fundamentado y probado en el caso puntual. Es decir, se ha considerado, por ejemplo, vamos a ver algunos casos, por ejemplo, el caso Piro del 18 del 11 del 2010, el caso Coronel Cuellar Sisto del 25 del 11 del 10, el caso Saucedo, por ejemplo, el 31 del 3 del 2010 del voto del juez Vázquez. Todos esos casos en los cuales se ha considerada infundada la oposición del acusador público cuando se hacían razones de política criminal, es decir, cuando no se especificaba en el caso concreto, digamos, cuál era la circunstancia que llevaba a este Ministerio Público Fiscal a denegar la concesión del instituto. Fíjense en otro caso, el caso de Müller, del 3 del 11 del 2008, también publicado en la ley el 24 del 4 del 2009 o en digesto jurisprudencial del 29 del 4 del 2009, en el cual también lo que se va a hacer, se rechaza la suspensión del proceso a prueba basada en la mera posición del acusador público. Va a decir que ese caso es nulo, es decir, que oponerse por sí solo no es considerado como un elemento también, digamos, en consideración. Si bien no es un elemento que está incluido como criterio jurisprudencial en el presente seminario, pero por ejemplo también una cuestión fundamental también es la reparación del daño que está prevista en el párrafo tercero del Código Penal. Esto quiero solamente hacer una alusión porque en el año 2009 hubo un fallo, digamos el fallo Amorós, que fue también muy discutido porque en ese fallo lo que decía que obstaba la concesión del instituto, en comentario la oposición del fiscal basada en la razonabilidad del monto de la reparación. Es decir, ese fue un fallo que fue sacado, como les digo, en el año 2010, lo pueden rastrear ustedes tranquilamente, la Cámara Correccional Federal, la Sala Tercera, la causa 13.118/09, y en ese caso que recibió una importante, digamos, cuestionamiento por parte de la doctrina. Pero bueno, no es el tema que nos interesa, sino que lo menciono solamente a modo indicativo. Finalmente, el tercer elemento del cual vamos a referir en este criterios jurisprudenciales que están comprendidos dentro de este seminario, vuelvo a insistir,
Hay muchísima jurisprudencia sobre esto, por eso he seleccionado estos criterios, estas tres temáticas que me parecen las más oportunas para este seminario. Vuelvo a decirles, hay enorme jurisprudencia respecto de todos y cada uno de los elementos que componen el 76 bis, como por ejemplo el tipo de la pena, vuelvo a decir, la reparación del daño específicamente, eh, en fin, muchísimos. Y vamos a referir, por eso, volviendo a este seminario, al momento procesal oportuno para su pedido. Respecto de esto, existe consenso en la doctrina de que la solicitud puede hacerse luego de formularse a partir de la clausura de instrucción. Esto en el fallo Navarro y en el fallo Taray, por ejemplo, que fueron dos precedentes muy importantes, incluso antes de dar comienzo al debate, como una cuestión previa de sustanciación, es decir, que podría no es decir, podría hacerse después de la clausura y antes del debate, ¿no? Como una cuestión previa. Bueno, en la actualidad ha existido posibilidad de la etapa de instrucción e investigación penal preparatoria, por ejemplo, un fallo de la Cámara Nacional Correccional Criminal de la Sala Quinta, en la causa 36.975. En otro caso, por ejemplo, en el caso Machi, que está, digamos, rotulado bajo el número 274 del 11, en el caso Santander R del 10 del 5 del 2011, también eso es un voto por mayoría. Tenemos el caso Bonari, por ejemplo. Es decir, hay un montón de casos que entienden, digamos, que este pedido, el momento procesal oportuno, podría hacerse a partir de clausura de instrucción. Pero sin embargo, fíjense en ustedes que hay otra postura doctrinal que dice que otros tribunales han entendido que la facultad para la solicitud caduca al expirar el plazo previsto para la citación del artículo 354. Y acá, en esta corriente, también debemos Diálvora en su código lo entiende que así sea. Y hay un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Sala Tercera, MCH del 5 del 2 del 17, que así lo sostiene. Bueno, pero sin embargo también se ha dicho que dicha limitación resulta arbitraria, ¿no? Máxime si la propia norma, por el artículo máxima si la norma procesal así lo resuelve, en especial respecto a la limitación regulada por el artículo 281. En este caso ha sido un fallo de la Corte de Justicia de Salta, en el caso Pérez Muiki. Es un caso que ha sido emitido en el año 2007, fundamentalmente en el 26 del 11 del 2007, y fíjense, bueno, para quien lo quiera rastrear, está en la ley del Noroeste, en el 2008, en la página 243. Pero bueno, como les decía, también fíjense ustedes que también hay fallos que dicen que en el fallo, por ejemplo, Dodge, de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Sala Cuarta del 13 del 5 al 19, donde se ha rechazado este pedido de suspensión cuando se realiza durante el transcurso de la audiencia de debate. Con lo cual esto lleva a contradecir, es decir, ¿por qué he marcado toda esta cantidad de fallos y de diferencias? Bueno, porque como ustedes verán, hay criterios que ustedes pueden tomar, digamos, como más les guste, es decir, no hay una, digamos, jurisprudencia unánime que establezca cuál es el momento procesal oportuno para su pedido y de ahí en más establecer, digamos, criterio de rechazo. Como ustedes ven, yo he citado fallos que todos datan de distintas fechas, distintos tribunales y que en sí mismo, digamos, se contradicen, es decir, uno con otro
uno dice una cosa y el otro efectivamente dice lo contrario. Bueno, espero que este seminario haya servido al menos para ilustrar los criterios jurisprudenciales que reinan sobre el instituto de la suspensión del juicio a prueba. Muchísimas gracias.